Bien, buenos días. Pues ya son las 9:30 y vamos a iniciar el estudio del día de hoy, 4 de julio 2021, y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, el Evangelio en el Apocalipsis. Estamos comentando este libro, El Cordero y el León, y estamos viendo cómo la esencia de la profecía en el Apocalipsis es el Evangelio. Aunque en la última sesión vimos que gran parte de las visiones, de las profecías, de las visiones en el Apocalipsis son muy similares al Antiguo Testamento, a las profecías del Antiguo Testamento. Entonces aquí hay una similitud del día del Señor y puesto en el Apocalipsis, lo cual en alguna medida nos pudiera hacer ver como si el Apocalipsis fuera judío o fuera para el pueblo de Israel, es decir, que no fuera un escrito cristiano, cuando en realidad lo que vemos es que es un escrito cristiano y de hecho desde la entrada se dirige a las 7 iglesias en Asia que son mayoritariamente gentiles. Las iglesias a quienes se dirige son iglesias cristianas, y el Apocalipsis, antes que verlo con ojos judíos, tenemos que verlo con ojos cristianos. Pero esta profecía se dificulta verla con ojos cristianos porque tiene gran parecido a la profecía del Antiguo Testamento y tiene muchas referencias que parecieran ser no cristianas. Pero en medio de todas estas visiones, de todas estas profecías al estilo del Antiguo Testamento, el apóstol Juan coloca algunos himnos. Y esos himnos que están colocados estratégicamente, o esos cantos, esas partes poéticas, están exaltando el Evangelio y proporcionan el marco del Evangelio para todo el Apocalipsis. Aunque las visiones parecieran ser del Antiguo Testamento, estos himnos sirven de marco para poder entender que están dentro del Evangelio y que deben de ser entendidas con ojos cristianos, con ojos del Evangelio. De manera que nosotros vamos a ver el Apocalipsis con ojos cristianos, igual que hacemos cuando vemos el Antiguo Testamento con ojos cristianos. Lo que algunos hacen es al revés: judaizan el Nuevo Testamento en vez de cristianizar el Antiguo Testamento. Es decir, ven que hay algunas referencias judías, se van al Antiguo Testamento y luego con los ojos judíos quieren ver el Nuevo Testamento. Y lo que hacen es que usan la ley al revés. En vez de que la ley nos guíe a Cristo, ellos ven a Cristo que nos guía a la ley. Y entonces se hace el efecto contrario. Hoy vamos a ver la función de estos himnos. Los himnos en el Apocalipsis que nos llevan precisamente a darle el marco del Evangelio al Apocalipsis. Tienen una función muy importante. Vamos a leer, por ejemplo, aquí Apocalipsis 5, 11 y 12. Cuando está esta primera visión después de la entrada de los capítulos 1, 2 y 3, en los capítulos 4 y 5 nos da una visión celestial. Y fíjense la esencia de esta visión celestial en cuanto a la adoración. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Ahí está la centralidad del Evangelio que enmarca el Apocalipsis. Ellos están diciendo, cantando a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder. Ahí está el Evangelio. Cristo hecho hombre como un sacrificio a favor nuestro, los pecadores, para luego resucitar y recibir gloria y honra y poder, todo el honor y toda la alabanza. También en el capítulo 19, que es la última de las secciones de los cantos,
En medio va a haber más, ahorita los vamos a ver, pero aquí hay hasta el final, dice Apocalipsis 19, 6 y 7. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ahí está nuevamente el Evangelio que trae el regocijo en la salvación de Dios, una salvación que llega y se manifiesta en ese reinado de un Cordero que dio su vida, el Cordero que dio su vida y que tiene ahora una esposa preparada, que tiene a su iglesia, que tiene el resultado de esa grande salvación y que esta grande salvación culmina gracias al Evangelio. Y en ese marco de himnos que nos resaltan el Evangelio, ahí tenemos la forma de interpretar estas profecías y visiones. El fin, según Juan, como ya lo hemos visto, es que el Evangelio era el cumplimiento de las promesas relacionadas con el reino de Dios. Todas esas promesas del día del Señor que en el Antiguo Testamento se vieron con cumplimiento local o nacional o regional, ahora se va a ver un cumplimiento apocalíptico, de tal manera que todo lo que está en la tierra, en los cielos, encima de los cielos, todo, seres humanos y seres que nosotros no le ponemos personalidad, como el mar, la tierra, como la muerte, todos se rinden. El Evangelio es el cumplimiento de las promesas relacionadas con el reino de Dios. Pero cuando el Evangelio y la era presente de la Iglesia se interpretan como intromisiones entre las promesas a Israel y su cumplimiento literal y futuro, entonces interpretamos al Nuevo Testamento con la óptica del Antiguo Testamento. Este es un error muy común porque en el Apocalipsis hay tantas profecías que tienen toda la apariencia de ser una profecía del Antiguo Testamento, que uno tiende entonces a interpretar el Nuevo Testamento con ojos judíos, con la óptica del Antiguo Testamento. Y entonces, cuando leemos, vemos ahí nosotros, pues esto no es para la iglesia. Y muchos dicen, no, mira, las iglesias nada más están en el capítulo 2 y 3 y ya no aparece hasta cuando ya es la boda del Cordero. Y ya desaparece, porque no ven a la iglesia ahí, porque hay tantas visiones que tienen el mismo estilo profético del Antiguo Testamento, porque el apóstol Juan está siguiendo la línea profética del Antiguo Testamento, que no logran ver ahí a la iglesia, que no logran ver ahí al Evangelio. Sin embargo, bueno, y esto es lo que mencionaba yo, que cuando se hace esto, se judaiza el Nuevo Testamento en vez de verlo con ojos cristianos y el Antiguo Testamento cristianizarlo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cuestiones más comunes, incluso de los judaizantes, que se refieren siempre el apóstol Pablo cuando van a Colosenses y con Timoteo en Éfeso y también con los Gálatas, y en diferentes regiones vienen estos judaizantes y dicen, mira, esto para entenderlo bien tienes que ver cómo funcionaba en la ley. Y entonces se los llevan a la ley desde Cristo hacia la ley, en vez de poder ver que esa ley se cumple totalmente en Cristo y entonces cristianizar el Antiguo Testamento. Entonces lo que hacían normalmente era el movimiento al revés, cruzaban el puente para el otro lado, en vez de avanzar retrocedían. Ese es más o menos lo que estoy queriendo decir aquí. Y eso es lo que sucede muchas veces con el Apocalipsis, de tal manera que las personas empiezan a hablar de una restauración de Israel y luego empiezan a ver los 144,000, qué tribu no está, por qué esa tribu no está, y se empiezan a meter en todos los detalles porque empiezan a ver eso, genealogías, judaísmo, y empiezan no a verlo con ojos cristianos. Sin embargo, el apóstol Juan nos va a colocar un marco
en el Apocalipsis un marco del Evangelio para que veamos no solamente los capítulos 2 y 3 como la iglesia y donde está el Evangelio, y el capítulo 19 que allá regresa otra vez el Evangelio, sino que podamos ver desde el capítulo 4 hasta el 19 que ahí está el marco del Evangelio. Y entonces entre cada una de esas visiones, juicios, trompetas, sellos, copas, bestias, y en medio de todo eso mete cantos, ¿sí? Aunque la cantidad de visiones apocalípticas sobrepasa el resto del material, Juan no deja duda de que el Evangelio es el corazón de todo lo que él quiere decir. Así que el fin, como Juan lo presenta, es el fin que nos llega con los acontecimientos históricos de Jesús de Nazaret. Ahí está el fin. El fin tiene tres aspectos. Digamos que tiene un aspecto pasado, uno presente y uno futuro. Y todo está enmarcado con el Evangelio. El aspecto pasado o inicial de este fin inició con Cristo en la cruz, con la vida de Cristo y su muerte en el Calvario y su resurrección. Ahí está el fin y el cumplimiento de todo. Aquello de lo que luego Mateo se esfuerza por enseñarnos, que en Cristo se cumple todo el Antiguo Testamento. También tiene un aspecto presente y por eso lo dice en los capítulos 2 y 3. El fin lo están viviendo las iglesias locales. El fin lo está viviendo ya ahorita en una lucha apocalíptica contra el mal, la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo en Monterrey hoy en día. Cada vez que nos esforzamos por agradar al Señor, por permanecer fieles a la palabra, por reunirnos a orar, por reunirnos a adorarle, estamos participando en una batalla apocalíptica. Cada vez que somos fieles a través del sufrimiento, que permanecemos compartiendo la palabra, el Evangelio, estamos en ese fin, en el presente. Pero también aquí en Apocalipsis va a mostrar que ese fin tiene un cumplimiento pleno hacia el futuro, con el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino y las bodas del Cordero y el enjugar toda lágrima y el decir que ya están vindicados y el atar a Satanás. Todas estas cosas tienen que ver con el fin, pero todo está centrado en Jesucristo, en el Evangelio. El fin está ahí, empezó con Cristo. Suya de Cristo fue la gran tribulación. Suya fue la gran victoria de Armagedón en el Calvario. Esa fue una batalla apocalíptica y ahí él ató a Satanás, él ahí venció, él ahí exhibió a sus enemigos derrotados. Esa es una batalla apocalíptica. Este fue el acontecimiento que aseguró el reino de Dios como herencia para todos los santos. La obra terminada de Cristo determina la naturaleza del presente y del futuro. De este presente, este tiempo del fin presente que estamos viviendo, está determinado por la obra de Cristo. ¿Cómo vivimos esta batalla espiritual hoy en día? Como nos dice Efesios, que tenemos ahorita una batalla espiritual real, genuina, no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa batalla actual está determinada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y el fin pleno, completo, el futuro, también está determinado por la obra de Cristo en la cruz. Y esto va a ser el marco del Evangelio que va a ponernos en su estructura el apóstol Juan, en su estructura del Apocalipsis. Así que tenemos, por ejemplo, un preludio, los primeros 3 capítulos, donde se nos muestra el llamamiento de Juan, su primera visión, las cartas a las iglesias, pero inmediatamente después pone esta visión celestial con alabanza. Y la alabanza que pone ahí en el capítulo 5, versículos 9, 10, 12, es una alabanza centrada en el Evangelio, en las verdades del Evangelio, en la obra de Cristo, en el Cordero. Entonces, para que no quede duda de lo que va a suceder de aquí en adelante, está enmarcado por el Evangelio. No podemos quitarlo y eso es precisamente lo que está haciendo aquí el apóstol
el apóstol Juan. Voy a leer esos versículos. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico. Ahí está, un nuevo cántico siempre refiere a la salvación de Dios. Un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ahí está, nos has redimido. Este es el marco de toda la visión celestial y de todo lo apocalíptico que va a venir. Y luego fíjense el 12. Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno. Nuevamente, el cordero que fue inmolado. Después vienen en el capítulo 6 todos los sellos, ¿sí? Y cuando sellan a la multitud, a estos 144,000, y luego viene toda una multitud de ropas blancas que no podían ser contados, para que no quede duda de cuál es el marco para estas visiones y cómo deben de ser interpretadas, vuelve a poner otro canto, ahí en el 7:10. Fíjense cómo dice, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está el énfasis del Evangelio, el énfasis cristiano, el Cordero. Y en el 12 dice que decían, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después va a poner otras visiones que nos pudieran tal vez confundir un poco y pensar que esto se refiere solamente a Israel, al Antiguo Testamento, porque hay trompetas, hay bestias al estilo de la profecía de Daniel. Pero en medio de todas esas trompetas y bestias, para que nos quede claro de que se está refiriendo y lo está enmarcando con el Evangelio, fíjense lo que dice en el 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, fíjense, las voces en el cielo no está poniéndolas aquí nada más como relleno, ¿verdad? Están clarificando la profecía. Y fíjense qué claridad. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahí están los ojos cristianos para estas profecías. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, esto tiene que ver con Cristo. El versículo 17. Diciendo, te adoramos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. ¿Quién es ese que eres, que eras y que has de venir? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí está nuevamente, son referencias a Cristo. Luego tenemos por ahí también el preludio para las 7 copas en el capítulo 15, después de pasar ahí esta zona de bestias. Por si acaso estamos muy destanteados. Dice que cantaban ¿qué? El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y está uniendo el éxodo con la salvación en Cristo. Está poniéndole el mismo tono de salvación. Y dice, esa salvación de Dios que uno la asocia solamente con el pueblo de Israel, que el cristiano no tiene nada que ver con el éxodo. Dice, aquí lo asocia y dice, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y fíjense lo que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Nuevamente nos está llevando a relacionar lo que está sucediendo, aunque tenga un lenguaje de Antiguo Testamento,
y está relacionando el cántico de Moisés con el cántico del Cordero, está llevando en este sentido de pensamiento que el creyente pueda ver que todo esto que está hablando, que pareciera ser que es de Israel, está encaminado hacia Cristo. Que pudiera ser que solamente es un cántico de Moisés y para judíos, y está diciendo, este es el del, nos está guiando, nos está apuntando, nos está llevando hacia el Cordero, y que tiene que ver con todos los cristianos, ¿verdad? Con el pueblo de Dios. Luego hace referencias a Babilonia, que obviamente ya Babilonia no existía como imperio en ese tiempo, en teoría, pero estaba el imperio romano. Y si nosotros recordamos la profecía de Daniel, es una visión de una estatua en ese sueño que tiene Nabucodonosor, y dice la cabeza es de oro y que los brazos son de plata y que el cuerpo es de bronce, creo, y luego las piernas son de hierro y así, ¿verdad? Y nosotros pudiéramos pensar que pues cada reino está separado, cada reino es un reino. Babilonia es Babilonia, fue derrotado y siguieron los persas, y los persas son derrotados y siguieron los griegos, y los griegos son derrotados y siguen los romanos, y ahorita están los romanos. Pero en cierto sentido, todos esos reinos formaban una sola escultura, y cuando Dios, con esa roca que viene y derrota al último reino, en un sentido está derrotando a todos los reinos, está derrotando a Babilonia y a Persia y a Medas y a griegos, a todos, porque finalmente Roma llegó a ser Roma gracias a que Babilonia fue Babilonia, y de ahí se vinieron todos los imperios. Entonces, en un sentido figurado, en Roma está siendo castigado también Babilonia. Digamos que en un sentido, todos los imperios, aunque ya hayan pasado, están recibiendo su juicio en ese momento. Están siendo juzgados, derrotados, destruidos. No solamente los pies, sino toda la estructura del gobierno humano, de los imperios humanos, estos grandes. Ahí están siendo juzgados, derrotados por Cristo. Entonces, en un sentido, Babilonia está representada en Roma también. Y aquí cae. Y nosotros pudiéramos destantearnos y decir, bueno, esto no tiene que ver nada con el pueblo cristiano, pero todo eso está enmarcado otra vez con los cantos, y vamos al 19, 1 y 2. Después de todo esto, dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y luego fíjense del 6 al 8 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y luego ya vienen las visiones finales, que son totalmente cristianas, que aunque se parecen mucho a las visiones del Antiguo Testamento, resplandece ahí la figura de Cristo, y se ve como todas las profecías y todas las promesas se cumplen en Cristo a plenitud. Ahí está ese término, aunque parecen esas últimas visiones también, e incluso del juicio, muy del Antiguo Testamento, las está redondeando porque ahí está Cristo, ¿verdad? De tal manera que todas estas visiones, aunque parecieran ser del Antiguo Testamento, al enmarcarlas con estos cantos del Evangelio y poniéndolas estratégicamente a través de todo el libro en su estructura,
le está dando el marco de interpretación, de tal manera que la grande salvación de Dios es celebrada por aquellos a quienes se está dirigiendo. Si la celebración, si la profecía fuera meramente judía, todos estos cánticos serían entonados por judíos. Pero vemos que en todos estos cánticos aparecen esas multitudes de creyentes de toda lengua, de toda raza, de toda nación, entonando como el objeto de gozo de la salvación de Dios, porque esas profecías tienen que ver con ellos, por eso cantan, se refieren a ellos, son plenamente cristianas, por así decirlo, y por eso cantan. Cuando todos abajo están sufriendo, llorando, gritando. Ahora también el apóstol Juan pone un gran énfasis en el martirio, en los mártires, en los muertos, en los decapitados, en la justicia hacia ellos, porque finalmente estaban sufriendo también ellos en la iglesia de su tiempo. Era algo pastoral, tenía que ver también con sus mismas iglesias que pastoreaba. Él mismo estaba en el exilio y muchos de los apóstoles ya habían sido martirizados. Muchos creyentes estaban siendo también perseguidos y tenían que tener también esta visión, digamos que pastoral, de confort, de consuelo, de ánimo, de valor en medio de los tiempos difíciles que estaban viviendo. Entonces, decimos que mientras que las secciones apocalípticas hablan del fin de esta era al estilo del Antiguo Testamento, Juan las acomoda en un marco de pasajes que imprimen en nuestras mentes la perspectiva del Evangelio. Ese marco de pasajes son cantos, en su mayoría, son himnos, son declamaciones a gran voz. El fin es el fin tal como vino a nosotros en la persona de Jesucristo. Ese es el fin en su sentido pasado. El fin ya comenzó, ya estamos en el fin de los tiempos y empezó allá, con Jesucristo. Ahí, como dice Mateo, se cumplió la escritura. Para que se cumpliera la escritura, llegó el fin, el propósito hacia el cual señalaba toda la escritura, Cristo. Entonces el fin, en su sentido pasado, vino a nosotros en la persona de Cristo. Pero ese fin también es el fin que sigue viviendo la iglesia hoy en día. Vivimos en el fin de los tiempos, en el fin cuando se manifiestan todas estas malas doctrinas, engañadores, apostasía, pero también en este fin donde tenemos que ser valientes, proclamar el Evangelio, perseverar, ser fieles al Señor, pero también tiene un aspecto futuro. Este fin no se mantendrá así por siempre, como algunos burladores decían ya en tiempo de Pedro, todo sigue igual y no ha venido nada, no hay señales de su llegada. No, hay una certeza de que aquel que inició esta etapa del fin en la cruz del Calvario volverá y la consumará con su regreso, con su venida, con su establecimiento del reino. Este es un fin hacia el cual nos apunta Apocalipsis y nos dice que hacia allá vamos todavía, ¿verdad? Vamos hacia ese restablecimiento. De manera que entonces tenemos aquí los himnos del Apocalipsis como un marco del Evangelio para el libro. Un marco que nos ayuda a interpretar estas visiones y a poder ver que está en marcha ahí la grande salvación de Dios. No están cronológicas, pero sí hay una buena, amplia variedad de visiones que son muy similares a Ezequiel y tal vez a Daniel y tal vez a Zacarías y a otros pasajes, pero que tienen un distintivo especial, enmarcados por el Evangelio. Y ahí cantan, y cantan cristianos. Cristianos gentiles y cristianos judíos. Gente que ha sido
limpiada con la sangre de Cristo, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y ahí cantan y nos dan este marco para lo que está sucediendo en el Apocalipsis. Así que los himnos nos están enmarcando precisamente el Evangelio en el Apocalipsis. Cuando nosotros no lo veamos,